Hola mi gente, mi nombre es Jeffrey, estamos aquí en Project Familia y estoy súper emocionado. Hoy es domingo, día de resurrección y voy a tener una conversación con mi padre, mi suegro, mi pastor Rudy Ortiz. Bienvenido. Gracias, Jeff. Gracias. Gracias. Shalom, shalom, mis amigos y mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. Oye, comenzamos con Shalom Shalom. ¿Qué significa? ¿Por qué tú estás diciendo Shalom Shalom? Háblame un poquito de eso. Sí, lo que pasa es que en la Biblia se traduce como paz, shalom, pero shalom es más que paz. Entonces, cuando aprendí esto, me di cuenta que la palabra shalom es una de las mayores bendiciones que Dios puede dar. Porque la palabra shalom en hebreo no solamente significa paz, significa también seguridad, prosperidad, sanidad, etcétera. Incluye muchas cosas. Porque viene de una raíz hebrea que significa estar completo. Y estar completo es literalmente que todas tus áreas de tu vida, sea física, espiritual, emocional, todo está en perfecto orden y todo está satisfecho. Obviamente en este mundo eso no existe. Porque aquí cuando uno no tiene dinga, tiene mandinga. O sea, cuando no es una cosa, es la otra. Pero siempre deseamos shalom y sabemos que cuando entremos al reino de Dios, cuando venga su reino, allí sí que vamos a experimentar la completa paz. Tal como dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz, en completo shalom, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y es interesante que en hebreo yo busqué en la Biblia interlineal y lo que aparece es shalom, shalom. Y la traducción es completa paz. O sea, cuando usas dos veces shalom, la palabra shalom, estás deseándole a una persona que tenga una completa paz. O sea, que todas las áreas de su vida estén cubiertas. Wow. Así que shalom, shalom. So, Rudy, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, fíjate, yo quiero hoy hablar de dos palabras hebreas que están en el Antiguo Testamento que se relacionan con lo que Yeshua hizo en la cruz. Y como tú sabes, en estos días hemos estado precisamente recordando y conmemorando ese evento juntamente con la Pascua, que fue en una temporada de Pascua donde Él fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Y vamos a estar hablando de dos palabras hebreas. Una empieza con A y otra con Z. Así es que vamos a estar Wow, de la A a la como Z. de la A a la Z, como Ale Zurdo. Así que vamos a estar hablando de una palabra que comienza con A, que tiene que ver con lo que hizo Jesús en la cruz, y otra que comienza con Z. Así que estamos de la A a la Z, como Ale Zurdo. Wow, 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 wow. Awesome. La primera palabra de la que quiero hablar se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 5, del verso 5 al verso 6. Quiero decir algo específicamente acerca de Levítico. Levítico es uno de los libros que mucha gente no le gusta leer porque hay muchos asuntos de sacrificio y demás. No le gusta leerlo, pero realmente ese era como el manual para los levitas y los sacerdotes. Allí están todas las regulaciones y las reglas acerca de los sacrificios y demás, acerca de comida y todas esas Ujú. cosas. Y tiene muchas cosas también para los que no son levitas. Pero básicamente el libro se escribió para los levitas. Y en ese capítulo 5, en los primeros 6 capítulos, 6 o 7 capítulos, habla de los diferentes tipos de sacrificios que se hacían y ofrendas, ya sea para acción de gracia, para un holocausto o una ofrenda o sacrificio por el pecado, etcétera. Así que, por favor, Jeffrey, léenos ahí en Levítico 5, del verso 5 al 6. Levítico 5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Bien, bien. Amén. Una ofrenda por la culpa. Es decir, que habían sacrificios para el pecado, Ujú, pero también había sacrificio por la culpa. Y la culpa tú sabes que es cuando a alguien se le imputa haber hecho algo, una acción en su conducta que tiene consecuencias. Y esto todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando se comete alguna falta o algo, pues hay consecuencias. ujú. Y entonces viene la culpa. Y cuando hablamos de culpa, también entendemos que la culpa trae consecuencias. Así que no solamente el acto, sino la misma culpa trae consecuencias. Cuando te enfrentas a la ley, tienes que enfrentar los hechos. Pero una de las cosas más
molestosas, por así decirlo, o que nos inquieta más con la culpa, es a veces el sentimiento que nos queda de la responsabilidad por haber causado un daño a alguien o alguna propiedad. O sea, ese sentimiento de que hiciste algo incorrecto que dañó a alguien, ese sentimiento de culpa es una de las cosas que más peso trae sobre nosotros los seres humanos cuando cometemos alguna falta. Y aunque haya personas que quizás no les molesta en nada, no sientan ese sentimiento, pero muchas personas sí sentimos ese sentimiento que no es muy agradable, ¿verdad? El peso de la responsabilidad de haber causado un daño. Y había un tipo de ofrenda para precisamente quitar eso y quitar la culpa. Y esto se hacía por un procedimiento que se hacía básicamente en todos los sacrificios. En todos los sacrificios. Y quiero, por favor, que nos leas ahora en Levítico 4, versos 27 al 29. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y degollará en lugar del holocausto. Sí. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Algo interesante que al principio Dios ordenó era que el mismo oferente, el que llevaba la ofrenda, degollara el animal. Eso no lo hacía el sacerdote. Y al principio era así. Entonces tenía que poner su mano sobre el animal. Esto era para transferir, que el animal recibiera la transferencia de su culpa, de su pecado, de su persona. Literalmente lo estaba haciendo al animal responsable y quien cargaba todo el daño, la culpa o pecado que haya hecho. O si era de acción de gracia, igual transfería. Si era una ofrenda de consagración, igual ponía su mano, porque era el animal que iba a morir en lugar de uno. Entonces, al poner la mano, era como si transfiriera esa autoridad de uno, Wow. o ese sentimiento o lo que fuese, lo transfería hacia el animal. Entonces, la ofrenda de la culpa, que así al llevar ese animal, esa era la ofrenda por la culpa, se le llamaba Ashan. Esa es la palabra hebrea, Ashan. Y entonces, cuando ponías la mano sobre el animal y confesabas tu pecado, el animal se convertía no solamente en la ofrenda por la culpa, sino se convertía en la misma culpa. Wow. Entonces, cuando el animal era sacrificado, esa era tu ofrenda por la culpa, pero a la vez moría la culpa, porque fue sacrificada. Wow. Eso es el misterio que va en esa palabra. Estas cositas, Jeffrey, que estamos compartiendo hoy, quiero abrir un paréntesis aquí, Ajá. son para darle el crédito a quien realmente merece. Lo he aprendido en uno de los libros del escritor rabino mesiánico Jonathan Cahn, muy famoso. Él ha escrito muchos libros famosos, ha escrito El Presagio, que fue un boom, y también el libro de los misterios y otros más. Y con él he aprendido estas cosas. Y es súper importante porque vemos muchas cosas envueltas en una palabra hebrea, que con las traducciones, pues simplemente esta palabra se traduce como culpa, se traduce como ofrenda por la culpa, se traduce como pecado, pero al desconocer todos estos elementos, a veces perdemos una gran enseñanza muy práctica, ¿verdad? La ofrenda por la culpa terminaba convirtiéndose en la culpa misma, ¿verdad? Y de esta manera era expiada la culpa y la persona recibía el perdón después que el sacerdote hacía todo el ritual que debía hacer, como especifica el libro de Levítico. Wow. Hay otro texto que quiero conectar con esto, porque aunque en Levítico se habla de sacrificios de animales, hay un capítulo en la Biblia donde alguien bueno, vamos a leerlo antes. Ok. Vamos a leerlo. Es Isaías 53,
del 5 al 10. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudecido, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en la expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién fue herido por nuestros pecados? ¿Quién fue el que murió como expiación por el pecado de toda la humanidad? Yeshua. Y eso es, aquí vemos algo insólito, porque en todas las escrituras encontramos que Dios prohíbe el sacrificio humano. Lo prohibió, porque antes los cananeos sacrificaban a los niños. Israel en un tiempo imitó esta práctica. Sacrificaban a sus primogénitos. Pero Dios siempre lo prohibió. Nunca estuvo en el corazón de él. Y aunque a uno de los más grandes profetas de Israel, Abraham, él le pidió algo así, fue una prueba. No lo llegó a realizar porque fue simplemente una prueba de obediencia. Pero aquí vemos que no es un animal el que va a ser sacrificado para expiación, es un ser humano. Y ese es el Mesías, Yeshua. Y el verso número 10 dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La palabra pecado ahí es la misma palabra que leímos en Levítico, es la palabra Asham. De manera que Yeshua iba a morir por la culpa. Además de que iba a morir por los pecados, iba a morir por la culpa. El sacrificio de Yeshua, en paréntesis, fue completo. Fue una ofrenda completa que cubrió todos los tipos de sacrificio para todas. Inclusive fue una ofrenda de holocausto. Así lo dice Pablo en el libro de Efesios. Así es que Yeshua se convirtió en la cruz en el Asham. Y como ustedes saben, la ofrenda se convierte a la vez en la misma culpa. Así que cuando miramos a Yeshua en la cruz, estamos viendo el sacrificio por nuestra culpa, pero estamos viendo también a la culpa clavada en la cruz. Y cuando muere el Asham, muere la culpa. Todo desaparece. Esa enseñanza es poderosa, es grandiosa, ¿no? Porque sabemos que él murió por nuestros pecados. Así se le dijo a María, ponle por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero, sin embargo, los apóstoles entendieron y aprendieron que la muerte de Yeshua no solamente fue por los pecados del pueblo de Israel, sino que Juan en la primera epístola, en el capítulo 2, dice que él es la propiciación, dice Juan, no solo por nuestros pecados. Y ustedes saben que Juan es israelita. Así que cuando él dice no solo por nuestros pecados, se está refiriendo a su pueblo Israel. Y continúa la cita, sino también por los pecados de todo el mundo. Wow. De manera que el sacrificio de Yeshua en la cruz, su muerte, su obra salvífica es para todo el mundo, todas las naciones. Al judío primeramente, y como dice Pablo, y también al griego, a todas las naciones. Así es que esto es maravilloso. Él ofreció su vida como una ofrenda
por la culpa del pecado. Y cuando Él murió, murió también la culpa. Así que ya no tenemos por qué cargar la culpa. ¿Qué tú crees, Jeffrey? Wow, eso es increíble. Y eso es lo que dice aquí también en 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios lo hizo pecado. Wow. Dios lo hizo. Él fue el pecado. Él fue la culpa. Él cargó nuestras transgresiones, nuestras rebeliones. Como dice Isaías, que nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí yo hice un trabajo bien interesante. Yo cogí la Biblia interlineal y leí el capítulo 53 de Isaías, específicamente estos párrafos donde habla, que aparece la palabra pecado, donde habla desde el 5 hasta el verso 12, desde el verso 4 hasta el verso 12, y vi algo interesante. Todas las palabras que en hebreo se traducen al español como pecado, como transgresión, como rebelión, como maldad, como iniquidad, todas están ahí. Wow. Y básicamente son 4. Está la palabra abón, la palabra hatat, la palabra ashan y la palabra pesha. La palabra abón generalmente se traduce como iniquidad o maldad. La palabra hatat se traduce como pecado o delito. La palabra ashan como pecado, falta, culpa. Y la palabra pesha como rebelión o transgresión. O también a veces se traduce como pecado. Así que hay 4 palabras hebreas que se traducen al español como pecado, básicamente. Pero cada uno tiene su diferencia. Y esto tal vez podemos hablarlo en otro momento. Wow. So, aquí tomando notas, el punto clave es que nosotros tenemos que tomar nuestros pecados, la vergüenza de la culpa que nosotros hemos llevado en nuestra vida, y debemos entregárselo a Jesús, que es nuestro Hashem. ¿Ok? Amén. Entonces soltemos todo esto en la mano de Él. Así es. Así es. Toma tu culpa, tu vergüenza, todo lo que te persigue, todo lo que estás arrastrando, todo eso, tómalo, agárralo y ponlo sobre Yeshua, ¿verdad? Deposítalo y quédate libre, porque Él ya llevó tu culpa y mi culpa. Y tu culpa y mi culpa fue clavada en la cruz y murió. Wow. Ya no existe. La próxima palabra de la que quiero compartir y hablar en esta noche está en Éxodo 12, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y le dijo: Este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Para si la familia es demasiado, pero si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano de su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Amén. Ese versículo 5 es donde está nuestra palabra que vamos a ver. Y como ya les anuncié, la primera empezaba con A, Hasham, y esta empieza con Z, pero se la voy a decir ya mismo. Dice el versículo número 5, y repito: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que este animal tenía que ser sin defecto. Y déjeme decirle que los sacerdotes encargados de los sacrificios examinaban minuciosamente el animal que era llevado para ser sacrificado. Tenía que ser sin defecto. Dice la palabra macho de 1 año. La palabra macho es la palabra hebrea sacar. Esa es la palabra hebrea, sacar. Y fíjese, una oveja de un año realmente es una ovejita tierna, tal vez algunos 5 o 6 meses. Así que era una oveja tierna. Y Yeshua fue la oveja, el cordero de Dios, ¿no? Como dice Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que Yeshua va espérate, editamos esa parte. Sí. O sea, Yeshua no cometió pecado.
no hubo engaño en su boca, por lo tanto era sin defecto. Pero uno de los misterios de la palabra sacar es que no solamente significa macho, también significa el registro, el recordatorio, la memoria. Wow. Y interesante. La memoria, el registro, ¿de qué? Del pecado. Y entonces cuando hablamos ahorita de la culpa y que ya terminó, muchas personas a veces no pueden deshacerse de su culpa precisamente porque tienen el recuerdo, porque tienen la memoria, porque recuerdan lo que hicieron y eso está allí. Y más todavía, piensan, wow, yo lo hice y Dios lo sabe, Dios lo ve porque Dios lo ve todo. Y Dios, ustedes saben que olvidará a Dios algo. Entonces, esta carga viene sobre nosotros. Pero Yeshua, cuando fue a la cruz, Él fue también el sacar. Él fue el registro. Cuando Yeshua estaba en la cruz colgado, Él estaba muriendo por nuestros pecados. Pero también Él era la memoria. Él era el registro. Él era el recordatorio. Él era la mención de nuestras faltas, de nuestros pecados. Así que en la cruz vemos allí colgada todo el registro, toda la memoria, toda la data, todo el recuerdo, toda la mención acerca de nuestros pecados, siendo clavada en la cruz y muriendo allí juntamente con Yeshua. Wow. Cuando no hay registro, cuando no hay récord, ¿te pueden culpar de algo, Jeffrey? Sí. No hay expediente. ¿Y el expediente dónde está? El expediente se deshizo en la cruz. ¡Aleluya! ¿Me entendió? Por eso, al entender que Yeshua murió por nuestra culpa y nuestra culpa desapareció allí, y que además de esto, el registro, la memoria y la mención de nuestros pecados desapareció, entonces podemos estar tranquilos. Hay una cita allí muy importante en 1 de Corintios 5:7. No sé si lo tienes allí. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. O sea, el texto que leímos al inicio, Éxodo 12, ahí fue cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés acerca de preparar ese cordero para la Pascua, la primera Pascua allá en Egipto, donde ese cordero iba a morir para salvar la vida del primogénito de esa casa. Cada casa israelita debía hacerlo si quería proteger a su primogénito. Entonces, cuando pasara el ángel de la muerte a la medianoche, enviado por nuestro Dios, él iba a ver la señal de la sangre en las puertas, iba a pasar por encima. No iba a tocar al primogénito. Obviamente, los egipcios no se prepararon para esto. Entonces, en cada hogar egipcio hubo una pérdida de un animal que era primogénito o de un hombre o de una mujer que fuera primogénito también. Así que vemos que el Cordero Pascual salvó vidas a los primogénitos. Y cuando Yeshua, que fue nuestra Pascua, murió, Él salvó también no solamente a los primogénitos, nos salvó y nos redimió a todos. Jeremías 31, del 31 al 34, nos trae algo acerca de la palabra sacar. Y quiero que Jeffrey la lea. Lo leamos. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido por ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a aquellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de los hasta lo más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de su pecado. Jeffrey, termina diciendo el texto, porque perdonaré la maldad de ellos Ujú. y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué palabra tú crees hebrea está detrás de la palabra acordar? Sacar. Sacar. Lo puedes buscar en la Biblia interlineal. Aquí se tradujo precisamente así. Allí en el libro de Éxodo se tradujo como macho. Es uno de sus significados. Y aquí, recordatorio, memoria. Wow. Dios prometió no acordarse de nuestros pecados. Tan pronto Yeshua murió, el registro terminó. Dios lo borró de su pecado, de su memoria, por así decirlo. En una de los profetas dice que él tomó nuestros pecados y lo echó al fondo del mar. Una metáfora para decir, ¿sabe que lo que se va al fondo del mar, uno no lo ve? Usted puede ir en un barco y demás, a menos que entre en un submarino, ¿no? No tome nunca un submarino para rebuscar sus pecados. Déjelos allá en el fondo del mar, ¿ok? No se haga el buzo, no. Déjelos allá. Ya el Señor los tiró al fondo del mar, déjelos allí. Suelto. Olvídese. Usted siga en la superficie del mar, en su barquito allí, tranquilo, en su crucero o en su barquilla, pero no se tire a bucear sus pecados. Ya el Señor los deshizo en la cruz por medio del sacrificio de Yeshua. Ya la culpa desapareció, ya el registro murió, el recordatorio, la memoria, ya no hay récord acerca de eso. Así que viva en paz y guárdese para el Señor, ¿verdad? Y la Biblia dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, el Mesías. Así es que cualquier pecado, dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hasta cuántas veces? Yo no sé. Yo no me atrevería a ponerle cuántas veces el Señor puede perdonar un pecado que uno venga y se arrepienta con sinceridad. Pero si Él nos exige a nosotros perdonar, si fuera posible, hasta 70 veces 7, 490, no creo que Él perdone menos de ahí. ¿Qué tú crees? Estoy de acuerdo. Así es que estas palabras lo que traen es consuelo y paz a nosotros. Sí. Podemos venir con seguridad, con tranquilidad, con confianza delante del Padre, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, recibir de Él el perdón y saber que Él no nos va a sacar en cara al siguiente día el pecado, porque ya el recordatorio y la memoria está borrada, porque ya la culpa está allí. No nos van a sacar otra vez la culpa, porque ya todo eso el Señor Jesús pagó por eso. Así es. Y eso es la siguiente palabra que encontramos en Hebreos 10, 15 al 17. Y dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes lo escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Wow. Amén. Amén. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí está la promesa que está citando precisamente al libro de Jeremías. O sea, esto está sacado del Antiguo Testamento y está llegando al Nuevo para que veamos que esa promesa está allí, que el Señor lo ha prometido y así es. Amén. Así que tenemos un Dios que es misericordioso, perdonador, amoroso, compasivo. Y dice la palabra que tú no despreciarás, Señor, a un corazón contrito y humillado. Cuando venimos con el corazón contrito y humillado, podemos estar seguros que vamos a recibir el perdón de parte de nuestro Dios. En el nombre de Yeshua, por los sacrificios. Así que esa es, cuando usted vaya a orar, imagínese que usted está delante de Yeshua y ponga sus manos encima de Él en la cruz y transfiera allí su culpa, su vergüenza, su pecado, el registro, la memoria de su lista de pecado o pecados. Allí, póngalo allí y descanse. Sí. Descanse, crea que el Señor así lo hace porque todo lo que Dios promete, lo cumple. Wow. Qué tremendo tiempo. Lo más importante es recordar que todos nuestros pecados, nuestra culpa, como tú estás diciendo, murieron en la cruz. Y no hay registro de eso.
Sí, y el problema que nosotros tenemos es que nosotros siempre revisamos el pasado y y la vergüenza, si no nos olvidamos de eso, el día de hoy nos afecta. Pero la palabra que tú estás trayendo es que ya Dios murió por nuestros pecados, ¿ok? Y proveyó la persona adecuada para que se olvide nuestros pecados también, ¿ok? Y nosotros no tengamos que cargar esa culpa ni esa vergüenza. Amén. Wow, tremendo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz. Pero tienes que creerlo. Sí. No esperes sentir algo. Sencillamente créelo. Cuando tú lo creas, entonces después vendrá el sentimiento. Mientras no lo creas, no vas a sentir nada. Si estás esperando sentirlo para creerlo, estás poniendo el orden al revés. Primero tienes que creerlo y después sentirlo. Es como si alguien te dijera, mira, te acabo de depositar $1,000,000 en tu cuenta. Ah. Wow. Quisiera yo. Y usted no lo cree, está esperando sentirlo. ¿Cómo? Deja ver si lo siento aquí en mi corazón, que el dinero está en el banco. Deja ver si lo siento. No, usted tiene que creerlo. Y después, cuando usted cree eso, su rostro se va a iluminar con una sonrisa. Y le va a decir, gracias por ponerme ese dinero allí. Es igual con el Señor. Usted tiene que creer. Al que cree, todo es posible. Tenemos que creerle. Dios no falla, Dios no miente. Acuérdese, estamos hablando del Dios creador de todas las cosas. Y toda su palabra es verdad y fiel. Así que Él cumple todo lo que dice. Venga con confianza. Venga con confianza y traiga sus cargas, su culpa, su recuerdo, su memoria, todo lo que le atormenta y póngalo delante de Yeshua, sobre Yeshua. Ya Él lo cargó. Dios me lo bendiga con mucho shalom. Bye bye, mi gente. Recuerden, si necesitan algo, si quieren algún otro tema que Rudy traiga y comparta con nosotros, lo pueden escribir en los comentarios. Pero ha sido un placer, Rudy. Gracias por tu tiempo. Yo creo que ha sido de bendición. Amén. Amén. Bye bye, amigos. Shalom, shalom.